Bienvenidos, en el día de hoy realizaremos una tabla de distribución de frecuencia para la variable cuantitativa discreta peso. Se ha realizado una encuesta sobre el peso 17 estudiantes de estadística descriptiva, de los cuales 10 hacen parte del grupo A y 7 del grupo B. Para la realización de la tabla de frecuencia tenemos nuestros datos, que en total son 17, del peso en kilogramos de esos estudiantes. Para comenzar a realizar la tabla tenemos que x sub i, que es la variable peso, no lo colocamos todos los datos presentados y no lo repetimos porque en la siguiente, que es la frecuencia absoluta, se coloca el número de veces que se repitieron esos datos. Entonces, para hacerlo colocamos que esto es igual a el rango, o sea, colocamos primero contar si, que es la función que vamos a utilizar en este caso, el rango de los números de datos, se fijan, ya que para que no tengamos problema en la resolución de la tabla, y eso es igual a el número que tenemos, que sería la fila E11. En este caso, 1. Y arrastramos. Ya tenemos la frecuencia absoluta. En la siguiente columna nos presenta la frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos, es decir, en el caso del peso 40, entre 1 sobre 17. Entonces hacemos esa operación, sería esta sobre 17. Fijamos 17 porque es un número que no va a variar. Y lo tenemos. Arrastramos y ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora bien, en el porcentaje de la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Listo. Arrastramos. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada hace referencia a la suma de cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, principalmente tenemos 1 porque no hay anteriores. En la siguiente, lo que vamos a hacer es sumar esa más la siguiente frecuencia absoluta. Y eso nos da la frecuencia absoluta acumulada. Lo arrastramos y listo. Tenemos 17. 17 es el número total de datos, así que vamos por buen camino. En la frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer es que sumamos cada una de las frecuencias relativas. Igualmente, como en la anterior columna, ponemos igual y luego ahora sí sumamos esa más la siguiente frecuencia relativa y arrastramos. Como podemos dar cuenta, nos da como resultado 1. Seguimos bien. Finalmente, en la columna de porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100. Y eso nos da ese porcentaje. Como podemos ver, aquí nos da ya finalmente 100. Listo, ya tenemos nuestra tabla. Lo podemos modificar para que nos quede más bonita estéticamente. Y con esto podemos resolver un sinfín de preguntas que la tabla nos proporciona de manera muy simplificada. Por ejemplo, podemos hallar la moda, podemos también
hallar, digamos, cuántas personas pesan 52, cuál es el porcentaje de esas personas y cuánto es acumulado. Entonces, esto nos ayuda a tener más información de una manera simplificada y ordenada.